Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Hacienda La Trinidad Parque Cultural. Para nosotros de verdad es un placer tener nuevamente a Antonio Briceño. Se nos había escapado un tiempo, pero ya está nuevamente con nosotros. Y bueno, y darles la bienvenida porque para nosotros es muy especial poder presentar su trabajo en los jardines de la Hacienda, tan emblemáticos para nosotros, tan importantes, tan patrimoniales además de este lugar, y que Antonio, bueno, haya escogido para darle ya al final a su ronda de presentaciones del tarot, de verdad es muy especial. Antonio, bueno, como ya todos los conocen, es un artista visual muy importante, muchísimas exposiciones individuales y colectivas tienen su trayectoria. Y hoy vamos a conocer un trabajo un poco más profundamente sobre las cartas del tarot y el jardín. Definitivamente, más allá de como artista visual y biólogo, seguramente nos va a llevar a las profundidades del ser humano. Un poco es prácticamente su trabajo no solo artístico, yo creo que es su misión un poco dentro del arte. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y Antonio, estamos bueno, con unas ganas de escucharte increíbles. Gracias. Muchas gracias a todos. Es muy emocionante este momento por fin. Esto es un proyecto en el que yo estoy trabajando de hace casi 2 años y tenía mucha ansiedad de por fin hacer una presentación en Caracas, en este lugar. Esto es un homenaje a Caracas, este trabajo. Y bueno, quiero contarles un poco la historia porque es muy diferente de la manera en que yo normalmente he hecho mis trabajos fotográficos. Yo soy muy planificador y muy estricto. La manera en que generalmente se me ocurre a mí algún trabajo comienza por una llamita fortuita que está fuera de mis manos, pero una vez que capté la esencia de lo que quiero hacer, yo soy muy estructurado y sigo un camino que está planificado desde el principio, exceptuando cosas que se me salgan de las manos. Yo tenía 6 años viviendo en Barcelona y la realidad es que allá no terminaba de conectarme y me causaba mucha frustración no producir nuevos trabajos allá, a pesar de que casi la totalidad de mis trabajos tienen que ver con viajes y con estar en contextos distintos del mío que me hacen generar cosas nuevas. Yo llevaba un tiempo ahí como disecado y todos los años yo vine a Caracas, he venido, nunca he dejado de venir, de estar un par de meses, y así pasó también en el 2020. Yo llevaba aquí ya 2 meses, regresaba a Barcelona el 15 de marzo y el 13 de marzo dijeron que no podía salir nadie más de aquí y tampoco en Barcelona podía entrar nadie. Y apenas hubo esa prohibición, se apoderó de mí la emoción infantil de que cuando a uno le prohíben algo se desata. Y aunque ya tenía 2 meses aquí sin hacer nada, al día siguiente de la prohibición yo empecé a tomar fotos de mis plantas. Yo en realidad siempre he tomado fotos de mis plantas porque yo tengo un jardín en una casa en la que vivo de hace más de 45 años y yo he viajado mucho y llevado siempre semillas, plántulas, brotes y además intercambio con gente que me regala cosas. Entonces es un jardín muy particular que ha cambiado mucho además porque estamos hablando de 4 décadas, casi 5. O sea que ese jardín ha sido muchas cosas a lo largo del tiempo. Hay muchas que ya no tengo, muchas de las plantas, pero yo con frecuencia he hecho fotografías, por lo menos de las que más me impresionaban, sobre todo una colección de orquídeas que tuve hace tiempo. En esta ocasión apenas dijeron que no nos podíamos mover. Yo empecé a tomarle fotos, por ejemplo, en un jardín que yo tengo dentro de la casa, un patio interno, en el que hay una colección de plantas gigantescas. Estas son bichas de hojas de más de 1 metro. Y comencé por ellas, sin mayores sofisticaciones en cuanto a la técnica. También tuve la suerte de que el mes de marzo aquí en Venezuela es el final de la época de sequía, o la mitad. En realidad las lluvias vienen como al principio de mayo, y eso significa que la mayor parte de las plantas florecen en esa época. A ninguna planta le interesa estar en flor cuando hay lluvia, porque la lluvia daña las flores por una parte, y por otra parte porque las plantas tienen que estar preparadas y tener ya las semillas listas para cuando empiece a llover, estar sincronizadas con el ciclo de la naturaleza. Entonces,
fue un tiempo magnífico porque durante el mes de marzo cada día iban floreciendo nuevas plantas, algunas que yo no había visto nunca, y pues yo las iba retratando en la medida que iban surgiendo. Pero también en esa misma medida que iba retratando todo lo que tenía alrededor, me puse un poco más intenso y empecé a utilizar para hacer estos retratos de las plantas técnicas un poco más sofisticadas que son las que yo suelo usar para mis retratos, como los fondos negros. A mí me gusta mucho aislar al sujeto de las fotos del fondo y suelo hacerlo con un telón. En este caso empecé a ponerle telón a las plantas que estaban afuera en el jardín, porque también retraté otras que yo podía mover a un contexto más oscuro, pero las que estaban afuera empecé a tomarle fotos con telones negros y me di cuenta entonces que ahí estaba pasando algo diferente, que las plantas tenían unas personalidades mucho más contundentes y que yo podía usar eso para algo que fuera mucho más allá que el registro de las flores de mi jardín, porque podía utilizarlas como metáforas, como símbolos de otras cosas diferentes que fueran mucho más allá de las plantas. Y entonces en una de esas me topé con el colgado. Esta es una tuna que crece en mi casa prácticamente 5 centímetros al día. Si uno se queda quieto le cae encima. Y cuando hice esta foto empecé a pensar en que por fin había llegado mi oportunidad, porque el colgado es una de las cartas del tarot más importantes. La gente le tiene pánico porque cree que es el ahorcado. Él no está ahorcado, él está colgado por un pie. Es la única carta en la que el personaje tiene una oreja, se le ve la orejita. Y esta carta simboliza esos momentos en los que uno, a pesar de su energía y de su vocación y de sus ganas, no puede actuar hacia afuera porque las circunstancias no le dejan actuar. Es decir, una pandemia. El primero de los personajes que se me apareció en esta serie fue precisamente el que para mí representa la pandemia. Esa situación en la que no se puede actuar hacia afuera, pero sí se puede actuar hacia adentro. Esa orejita que tiene el colgado es esa cualidad que le permite, precisamente por no estar eufórico actuando, le permite escuchar y ver las cosas desde otro punto de vista, seguir consejos, ver otras perspectivas que si hubiera estado en su furor de acción no las hubiera podido contemplar, porque estamos siempre en nuestra neurosis a toda velocidad. Yo llevaba muchísimos años intentando hacer una serie del tarot de Marsella en particular. En el año 95 hice un primer intento de curso con una amiga, Elisabetta Balazo, que tiene además una trayectoria como la mía en el sentido de que también es biólogo de formación y también creó un mazo de cartas y le interesan muchas cosas a la vez. En ese intento yo no logré ni siquiera continuar el curso. Y 10 años más tarde, estando en Marsella, yo quise representar a los arcanos mayores con personajes de Marsella, que además ya para ese momento yo había estudiado bastante mitología y psicología arquetipal, ya me había metido mucho con los junguianos y sabía que el tarot en realidad es una secuencia de arquetipos que representan muchas facetas de nuestra personalidad y que es una secuencia que comienza con el loco, que es la potencia, está todo, es el caos, están todos los elementos allí, pero todavía en un desorden. Está todo lo que puede llegar a ser, pero todavía no es nada y puede llegar a no ser nada. Va a depender de su destino, de las fuerzas que lo apoyen, de muchas cosas. Y ese loco, a lo largo del camino de este tarot, comienza el mago, la papisa, la emperatriz, va como haciendo un recorrido que representa muchas de las facetas de nuestra personalidad y de nuestro crecimiento y concienciación hasta llegar al mundo, que es la última, que es la perfección. Ahí están todos los elementos, pero ya cada uno en su sitio, perfectamente ubicados. Ya hay un personaje central que está danzando rodeado de la perfección. En esa secuencia pasan muchas cosas. Está el amor, está la muerte, está la suerte, está el ermitaño, la esperanza. Hay todos los altibajos. Están más o menos organizados en 2 secuencias de 10. Una primera que es muy sencilla y que solo tiene como puntos luminosos el mago, la papisa, la emperatriz, hasta llegar a la rueda de la fortuna. Y un segundo ciclo que es mucho más severo y están las cartas que más nos dan miedo. Está el diablo, está el colgado, la torre, la muerte, cartas que implican unas formas de crecer un poco más duras, el aprendizaje a golpes, que es generalmente más útil. Entonces, yo finalmente al ver a este colgado en mis plantas me di cuenta que ya tenía la oportunidad de hacer un tarot y no solamente de representar
de ilustrarlo, como han hecho cientos de artistas a lo largo de la historia, que lo que han hecho es tomar estos 22 arcanos y hacer una ilustración para cada uno de ellos. Eso lo han hecho miles de personas. Y yo en esta ocasión pude hacerlo a partir de mi propio jardín, que es como un tesoro que yo tengo ahí oculto y que no había normalmente manera de compartirlo, y es a través de este tarot que entonces yo le estoy dando una suerte de inmortalidad, porque además yo lo que hice fue usar la información biológica que tengo de las plantas y animales para convertirlas en metáforas que me sirvieran para compartir algunas experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida con la psicoterapia o con los chamanes o a lo largo de mis viajes, y que en mi trabajo fotográfico normalmente yo no lo puedo compartir en forma explícita, y aquí sí. Entonces comenzamos con el loco. El loco, como les comenté, está ahí todo lo que puede llegar a ser, es el caos. Yo quise usar las semillas. Todo lo que van a ver acá fue hecho en mi jardín. Son fotos hechas dentro de mi jardín durante el periodo de la cuarentena, es decir, entre los meses de marzo y las últimas hechas como en julio. Entonces, el loco representa, ahí está toda la potencia, todo lo que puede llegar a ser. Todas estas semillas las encontré dispersas por mi jardín, y ellas podrían, cualquier cosa, podrían llegar a ser árboles gigantescos, como podrían llegar a comérselas las hormigas o podrirse o ser polvo. Es solo potencia. El loco todavía no está desarrollado, no ha llegado realmente a hacer nada. Entonces, es la primera de las cartas, no tiene número. En el mazo de 22 arcanos mayores, él puede ser el 0 o puede ser el 22. De ahí nació el Joker, de hecho, de la carta del loco. Él es el que generó esa posibilidad de una carta que es ambivalente. Entonces comienza el mago, es la número 1. Yo aquí utilicé un anturio, me sirvió como símbolo su varita, porque la carta original del mago tiene una varita mágica que a la vez es como un falo y es como una antena. Él representa al dios Hermes, que es el dios de la comunicación, el conector, el dueño de la palabra. El mago tiene todo lo que necesita para actuar, tiene una mesita al frente con todos sus instrumentos. Lo único que no tiene aún es la experiencia, porque es la carta número 1, está empezando a existir, tiene todo, es un genio, pero no ha actuado aún. Le sigue la carta 2, que es la papisa. La papisa es una carta todavía muy encerrada en sí misma, tiene una cantidad, es la carta de los arcanos mayores que tiene más ropa, tiene muchas capas de tela encima, y eso representa un personaje que todavía es muy tímido, que está ensimismado, porque sobre todo está conectado con su esencia interior, quiere saber realmente qué es en el fondo, qué es lo que siente, qué es lo que quiere llegar a ser. Es también una carta que está en el comienzo y es muy misteriosa, es la sacerdotisa o la papisa, y esta flor también es muy misteriosa, aunque todos los caraqueños la conocemos. Es una planta que siempre nos deslumbra porque su flor dura una sola noche, pero es increíblemente grande y perfumada. En una ocasión yo tuve una de estas plantas que produjo 80 flores en una noche. Entonces su propia aparición es también como llena de magia y es como una especie de recompensa a un trabajo interior. Con la emperatriz sí comienza entonces la explosión hacia afuera. En este caso yo utilicé una enredadera familia de la parchita, una pasionaria roja, que se llena de tantas flores día y noche que llegan muchísimos animales a comer, sobre todo pájaros, pero también muchos insectos, producen mucho néctar. Y esto representa la madre tierra, la fertilidad, la generación material de las cosas. También es Afrodita, es lo femenino generador de cosas, es una carta eufórica. El emperador ya es el número 4, el número 4 son las 4 patas, es una carta muy estable, está muy arraigada. Aquí yo usé una orquídea, pero a diferencia de la mayoría de las orquídeas que están arriba de árboles y por lo tanto están sujetas al viento y a la inestabilidad, esta es una orquídea de suelo, representa la firmeza, es el emperador, el poder, es una carta de mucho poder, sobre todo físico, de dominio de sí mismo. Cuando se llega a este punto, ¿qué le queda al emperador? Que ya ha generado, ya se ha conectado como papisa, ya ha producido flores como la emperatriz. ¿Qué es lo que le sigue? La búsqueda de sentido. Es el Papa. El Papa no le basta entonces con tener satisfechos las cosas materiales y con tener esa estabilidad, sino que busca el sentido.
Es una carta de movilidad, de viajes, de servicio a los demás, de ayudar. Es una carta que va más allá del beneficio propio. Por eso usé la sábila, que todos conocemos muy bien. Es, yo creo que la planta que más utilizamos, al menos en Venezuela, para todo, desde uso cosmético, cicatrizante, laxante, antiasmático, pero además es sagrada. En muchas casas la ves puesta arriba del dintel de la puerta. Yo he visto gente que lleva la sábila a la iglesia para que la bendigan. Entonces, como era una planta tan emblemática, para mí era la propia para representar el Papa, porque es una planta que tiene mucho sentido. Y después del sentido, lo que viene, por supuesto, es el amor. Aquí están los amantes. Yo representé esta carta con... Bueno, yo también disfruté muchísimo de utilizar muchas características biológicas de las plantas que poca gente conoce, para darlas a conocer y deslumbrar un poco, porque poco sabemos las maravillas que hay. Las orquídeas son de las plantas más evolucionadas que existen, y su nivel de evolución ha llegado al punto tal que las pone en peligro, como por ejemplo esta planta, no sé si ven allí, ahí hay una abejita azul metálico. Normalmente las flores de todas las plantas producen néctar. Es una recompensa que le dan a los insectos o a los pájaros o a los animales que van a buscar azúcar, y mientras se mueven por la flor se llenan de polen, y cuando van a otra flor la polinizan. Entonces el intercambio es azúcar por reproducción. Pero en este caso, esta orquídea no produce azúcar, lo que produce es un perfume sin el cual esa abeja no puede conseguir a las hembras. Entonces está obligada a perfumarse para poder seducir a las de su especie, y para eso va y poliniza la orquídea. Entonces ellas son amantes, la abeja y la flor son amantes entre sí, pero a la vez son el medio para que cada una consiga los de su propia especie y se reproduzca. Esta carta representa el amor, representa el placer de hacer lo que a uno le da la gana, la alegría, la felicidad. El carro ya es un paso más allá, es el ego, es la máscara, cómo nos mostramos ante los demás, nuestra función en la sociedad y cómo la asumimos. Es una carta que aquí yo pedí ayuda, tuve por suerte buenos profesores de tarot y me ayudaron a orientarme un poco. Yo había escogido una planta para el carro que era diferente, y esta profesora me dijo que la carta del carro tenía que ser agresiva, es el ego, tenía que imponerse, tenía que ser una especie competitiva. Entonces escogí uno de los cactus que tengo, que inicialmente fue llevado a Europa por la belleza de sus flores y que terminó siendo una especie invasiva que crece en todas partes y que incluso pone en peligro a especies locales, porque es una planta muy fuerte que se adapta muy bien y que pues está llena de espinas, evita la depredación, tiene todos los mecanismos para imponerse, como es el ego. Le sigue la justicia, que es la perfección ya, cada cosa está en su lugar, cada quien tiene lo que le corresponde. Yo escogí la palma porque la palma ha sido en muchas mitologías y religiones un símbolo de la paz y de la equidad, porque el tronco es recto y perfecto, porque se mantiene contra el viento y sigue siempre erguida, porque a cada hoja que tiene le sale otra hoja opuesta, o sea que representa también el equilibrio, la equidad, y por eso yo quise usar a la palma como el signo de la justicia. Después de esta carta, que ya es una perfección, solo queda la decadencia del ermitaño. Ya ahí está terminando un ciclo, era imposible ir más allá de esa justicia que era una perfección, por lo cual él solo le queda retirarse, pero él se retira con una luz. En la carta original él lleva un farito en la mano y eso representa su aprendizaje, su sabiduría. Él ya terminó un ciclo y por lo tanto, aunque esté en decadencia y se tenga que retirar, él se retira con la luz de haber aprendido lo que él ya sabe. Es decir, cada vez que terminamos algún ciclo, somos el ermitaño, porque logramos concluir todas las etapas de alguna cosa que nos dejó más grande de lo que éramos antes. Entonces se cierra aquí con la rueda de la fortuna, que representa todo lo que es cíclico, todo lo que comienza y tiene un fin. Cada nuevo episodio, por supuesto, también representa la suerte, la fortuna, la buena fortuna. Es una carta que a todo el mundo le emociona mucho, pero también yo escogí una planta que, por cierto, está llegando a la persona de donde yo traje esa planta, que es una begonia increíble, redonda. Así ocurre en la fortuna, cuando uno menos espera, brotan las cosas. Comienza entonces otro ciclo un poco más oscuro. La fuerza
es una fuerza que no es lo que uno cree, sino más bien una fuerza defensiva, no se impone sobre los demás. En la carta original hay una mujer que está agarrándole la boca a un león, pero no está haciendo fuerza, no está luchando con él, lo está domando. Esta carta representa la lucha de nosotros contra nuestros propios impulsos que nos revuelcan y que nos hacen una y otra vez sucumbir a distintas cosas, y esta fuerza es una fuerza que logra dominar esos impulsos e incluso integrarlos y usarlos a favor. Es una fuerza de integración más que de agresión. Sigue el colgado. Como les dije, el colgado para mí era la auténtica carta de la pandemia porque representa una situación ajena a nosotros por la cual no podemos actuar. Tenemos todo lo que quisiéramos, tenemos el talento, la vocación, las ganas, pero las circunstancias externas impiden actuar. Y eso es un punto muy importante a favor, porque gracias a esa inacción podemos entonces reflexionar de otra forma. Para mí fue muy importante que este tarot, hay mucha gente, a la gente que no le interesa el tarot sobre todo, le tiene miedo a un montón de cartas y le atribuyen unos poderes sobrenaturales a un mazo, y entonces rebotan con muchas de las cosas que ven, le tienen miedo, no quieren saber. Y una de las ventajas que tiene para mí mi mazo es que ninguna de las cartas espanta, aunque su mensaje sea fuerte. Pues estás viendo una tuna, estás viendo flores, no hay nada que temer. Más bien eso permite escuchar un mensaje sin salir despavorido. Porque esta es una de las cartas que más miedo le tiene la gente, como a esta, la muerte. La muerte es la única carta del mazo que no tiene nombre. Es la número 13, pero no tiene nombre. Y en realidad lo que ella representa es el cambio radical. Un cambio potente que arrasa con todo lo anterior. Ese cambio puede ser muy violento, efectivamente. Eventualmente puede ser la muerte física, pero no es a eso a lo que se está refiriendo al cambio. Y es para mí una de las cartas más importantes, si no la más importante, porque es la que se refiere a lo que todos quisiéramos, cambiar aquellas cosas que no nos gustan o cambiar súbitamente sin habérselo esperado, como es el aprender. Aprender es cambiar. Cada vez que uno aprende algo, cambia. Por eso a mí siempre me sorprende gente que se jacta de que lleva toda la vida con los mismos principios y los mismos valores y pensando igual, cuando eso es equivalente a no estar vivo en realidad, porque el atributo principal que tenemos los humanos es el de poder aprender, y aprender es cambiar. La templanza es una carta de equilibrio, es una carta que tiene dos jarritas. ¿Qué planta era la que tenías antes? Esto era un cactus, es un cactus que se llama lagarto, y que lo usé como muerte porque ella engaña a las moscas. Ella produce, en vez de producir néctar o producir una verdadera recompensa, ella lo que produce es un olor a carne podrida, y las moscas van a buscar un animal muerto y se encuentran engañadas, como es la muerte, que en realidad es un engaño. Gracias por preguntarme. Esta planta la usé como la templanza, la que equilibra opuestos, porque es una planta que está en el agua, pero al mismo tiempo a pleno sol. Es una planta que por la cara superior tiene un color morado y por debajo es roja, y ella representa el balance de las cosas que son contrarias entre sí. Es la templanza, es lo contrario a la pasión, no hay nada que lo atropelle. Es una carta que está todo el tiempo buscando el equilibrio. Aquí viene otra de las que da pánico, el diablo. Para el diablo yo utilicé la campanita, que es la burundanga. Es una planta enteógena, pero que los chamanes solo la utilizan cuando ninguna de las otras funcionó, porque sus poderes, ella tiene muchos poderes hipnóticos, pero también sus consecuencias son un poco nefastas. Es una de estas plantas alucinógenas que, más allá del éxtasis que puede causar, también tiene unos efectos muy duros, que pueden llegar hasta convulsiones. Todos sabemos de muchos cuentos de gente que se quedó pegada en la campanita y no volvió, como el diablo. Y el diablo es ambivalente, porque el diablo representa, por un lado, todo aquello que nos hace esclavos, aquellas situaciones en las que perdemos nuestra libertad. En la carta original está el diablo con dos animalitos, dos personitas encadenadas que son como sus esclavos, y esto representa todo aquello de lo que somos adictos, a lo que somos obsesivos, la depresión, la ansiedad, todo aquello que escapa de nuestro control porque ya es una neurosis autónoma
y por lo tanto ahí estamos esclavizados al diablo. Donde está la quietud no está el diablo. Pero a la vez, esta es una carta que es extraordinaria para los negocios, es extraordinaria para los artistas, la creatividad, es tremendo batazo, o sea que es las dos cosas, depende del contexto en el que esta carta se use, puede representar el fracaso o el éxito. También en nuestro caso depende de cómo usamos nuestras fuerzas y nuestras vocaciones. Podemos quedar como esclavos o podemos finalmente usarlo a nuestro favor. Esta es la ayahuasca, es la torre. Esta sí es una planta enteógena potentísima y venerada en toda la cuenca amazónica. En Brasil y en Perú es patrimonio cultural. La utilizan en montones de técnicas precisamente para vencer al diablo. Es una planta que se usa contra las adicciones, contra la depresión, contra todo lo que hablé que era el diablo. Tiene usos clínicos de muchos tipos y usos terapéuticos que incluso son más hacia lo místico, porque es una liberación, pero es una liberación dolorosísima. Es una carta que yo la relaciono con la decepción, con un ego inflado que se desinfla, o con aquello que creíamos que luego resultó no ser lo que pensábamos, con lo cual hay una caída, pero es una caída que en realidad constituye una liberación, porque estábamos en una fantasía que no era real, y eso es mucho peor que la realidad. El golpe duele, pero es más útil. Entonces la carta de la torre es una de las más importantes, precisamente porque es un contacto hacia la humildad, por lo cual le sigue la estrella, que es la esperanza. En este caso fue un cactus que quiero mencionar que yo nunca había visto su flor. Tenía con la planta 8 años y nunca la había visto florecer, y apenas yo empecé a hacer este tarot, yo empecé a sobrealimentar mis plantas y a darles vitaminas y a consentirlas de más, y se comportaron de manera extraordinaria y la estrella floreció. Y la estrella justo es una carta que representa eso, la posibilidad de florecer en el sitio donde uno está y por los esfuerzos que uno ha hecho. Es una esperanza, es una carta que ya ha pasado por las partes más duras del tarot y por lo tanto ya puede empezar a tener los beneficios de todo aquello por lo que pasó. Le sigue la luna. En este caso, esta fotografía yo la hice en el perigeo el año pasado. Como les dije, yo hice todo durante el periodo de la cuarentena, y justamente en el mes de abril fue ese momento en que la luna está más cerca de la Tierra y uno la ve más grande de lo normal. Es la luna llena, y la luna representa muchas cosas a la vez, también la intuición, los sentimientos, lo femenino más profundo. Es una carta maternal, pero también lo cíclico, porque la luna está relacionada con la marea, que suben o bajan, con la luna llena o la luna nueva, con todo aquello que fluctúa. Es una carta muy misteriosa y también de conexión con nuestra esencia primordial. En contraposición a el sol, esto fue un halo solar que hubo el Domingo de Ramos el año pasado, también durante mi tarot. El sol representa la conciencia, no es en los sentimientos, sino más bien lo intelectual, las ideas brillantes, los amigos, la claridad. Y en este caso además con un halo solar, que es un arco iris, era para mí una exaltación máxima de la conciencia. Por una parte había plantas que no quería dejar por fuera porque me encantaban y hasta sentía que por celos iban a morir. O había unos mensajes que yo quería dar, no me imaginaba cuál planta podía encajar, porque como les dije, yo al final utilicé características biológicas de las plantas para convertirlas en símbolos, pero había algunos símbolos que para mí no estaba tan claro qué planta podía encarnarlo. Entonces ahí yo también necesité ayuda. Estábamos en la carta 21, pero como les dije antes, el loco puede ser el 0 o el 22, y por eso yo salté a la 23. La siguiente carta, que aquí comienza la secuencia de mis arcanos, que son los arcanos auxiliares, yo la quise representar con las raíces. En este caso, esta segunda secuencia ya no es tan clara, obviamente, como la de los 22 arcanos mayores, que es algo que ha sido estudiado por siglos y que está muy, muy definido porque esa secuencia es así. La secuencia que yo me inventé fue diferente y no está tan clara, y de hecho yo vine a tener claridad sobre esa secuencia después que la terminé. Yo no me lo pude proponer así, sino que fueron apareciendo las cosas. Entonces aparecieron también en la medida que para mí representaban algo que en ese momento me estaba moviendo muy duro, y eso era las raíces. Yo tengo 6 años viviendo en Barcelona y como les comenté, me ha complejado mucho que
me ha costado tanto generar nuevos trabajos allá, y en parte es porque siento que yo no he terminado de relacionarme, y nomás estuve aquí preso por una pandemia y yo produje más trabajo. Muchas gracias. Produje más trabajos de los que nunca había producido, y específicamente yo sentía que era por estar en el sitio de mis raíces. Entonces escogí a la planta Caracas. Esta es la planta que dio el nombre a nuestra ciudad. Es tan nutritiva que era la base de la dieta de los indios Caracas. Es un amaranto hiperoxigenante cerebral, tiene altísimas propiedades nutricionales, proteínas, etc. Crece como monte por todo el jardín. De hecho, en mi casa, ella creció en el monte. Todas las plantas que yo fotografié, exceptuando dos, son plantas que yo planifiqué que estuvieran allí, y las puse donde yo quería que estén, y todo obedecía a alguna razón. Pero esto creció en el medio de un pasillo. Y claro, yo desde que nació supe que era una hierba Caracas, y le di alimentos, la consentí también, y se convirtió en una cosa maravillosa que fotografié. Para mí esta planta representaba la conexión con el sitio donde uno es, con los ancestros, con el lugar donde uno ha sembrado y al que uno pertenece. Pero me ocurrió una cosa, y eso me ha ido ocurriendo con los 18 arcanos que yo inventé. Como acaban de nacer, esos arcanos los vamos a ir descubriendo poco a poco todos, incluyendo yo, porque yo tampoco los conocía, y su significado ha ido cambiando y se ha ido ampliando muchísimo desde el instante en que yo me los imaginé hasta ahorita, y seguirán en la medida que más personas usen ese tarot. Cuando yo estuve aquí tan fascinado y tan conectado y tan fértil, mi intención era que en cuanto me tocara, pues yo iba a regresar a Barcelona a recoger mis cosas y volverme para acá. Pero resulta que cuando llegué a Barcelona había un montón de gente muy contenta de verme. Yo también estaba muy contento de verlos, estaba muy contento de estar en mi casa allá. Acepté que había muchas cosas ahí que también me encantaban, y me acordé de un episodio que pasó con esta planta. Un día una persona me cortó esta planta y la puso arrinconada en un sitio. Yo ni me enteré que había pasado eso, y cuando la descubrí ya estaba desmayada, ya estaban las hojitas colgando. Me dio tiempo de cortar las hojas y las espigas y comérmela, y yo la volví a sembrar en una maceta, y ella volvió a echar raíz. Y cuando llegué a Barcelona me di cuenta de esa anécdota, y me di cuenta que uno puede echar raíces muchas veces. Uno no está condenado a un sitio, uno no es un árbol, uno no está condenado a ser de donde sus ancestros son, y uno cada vez que pueda relacionarse y producir nuevas cosas, vuelve a echar raíz. Y eso es una bendición en realidad, y tenemos esa capacidad todos de una y otra vez volver a echar raíz, como esta planta en mi casa volvió a echarla. Entonces yo me vine a dar cuenta que acá en esta serie de arcanos que vamos a comenzar con esta carta, si uno le quiere buscar el lado negativo, tiene que fijarse en los dos polos de ese eje. Para mí esta conexión de las raíces es el centro. El problema está en cuando no tienes ninguna conexión con el sitio donde eres, o con el sitio a donde vas, o el extremo opuesto, cuando estás tan conectado, tan excesivamente arraigado, que no te permite conectarte ni producir nada más, cuando eres esclavo del sitio donde eres. Entonces, en todas las que sigue va a haber esa polaridad de ver que lo que yo quise plantear es el punto del medio, como acá. Esta es la reserva. Esta es una plantita que durante la época de lluvias pierde las hojas y las flores, pero sobrevive porque tiene ese bulbo en el que almacena mucha energía. Eso yo lo quise, también es la segunda en esta secuencia, porque tiene que ver con algo que ocurrió en la pandemia, y es que muchas personas tuvimos que vivir de nuestra reserva, porque no siempre hay momentos de abundancia y felicidad, y uno también, en tanto tenga una reserva, va a tener un colchón para sobrevivir en los periodos menos favorables. Pero también, y sobre todo, yo me quise referir acá a la reserva en el hablar y en el actuar. No siempre hay que decirlo todo, no hay que hablar de más, no hay que hablar de cosas que todavía están naciendo, y hay también que saber hasta qué punto uno está hablando por deseo de compartir y comunicar, y a partir de qué punto lo que está es ostentando y atropellando. Entonces, nuevamente, esta carta sería el medio, que oscilaría entre el despilfarro y la pichirres. La orientación es una planta que no hace falta describir porque la escogí. Es una carta que parece una cruz perfecta y que yo quise relacionar con
con la necesidad de estar orientado, de orientarse, de uno saber hacia dónde dirigir sus fuerzas y qué hacer y cómo conducirse, pero si acaso uno no tiene la claridad, uno puede buscar ayuda. Para eso hay terapeutas, para eso hay guías, para eso hay profesores. Siempre hay forma de buscar la orientación cuando uno no la tiene por dentro. La austeridad la representé con una bromelia que crece hasta en los cables, como nuestra tiña. Es una planta que parece que no requiriera nada sino la lluvia y florece y es muy generosa. Y con eso yo quise referirme a que en realidad nosotros necesitamos poquísimas cosas para florecer. La austeridad es esa capacidad, esa sobriedad de saber que uno con muy poco puede hacer muchísimo y tener gran plenitud sin ostentación y sin excesos. El asombro fue una de las cartas pues que yo tuve más dudas, porque era una circunstancia sumamente personal, porque tiene que ver con mi naturaleza. Y es que, como les comentaba, la mayor parte de mis trabajos son completamente ajenos a mi voluntad. Yo quisiera que dependiesen de mi capacidad de decir quiero hacer algo y generarlo, pero nunca ha sido así. Todos los trabajos que yo he hecho han sido porque algo se atravesó en mi camino que me sorprendió tanto, que me desarticuló, y esa situación de desconcierto es la que me hace generar una nueva cosa, porque es a través de mi trabajo que yo encuentro la realización y la solución a mis angustias y a mis cosas. Entonces, para mí este asombro tiene que ver es otra de las cartas que tiene que ver con dejar el círculo de la neurosis por algo que no está en manos de uno nunca. Es una circunstancia que ocurre afuera, pero que es suficientemente poderosa como para que uno salga de ese ensimismamiento y pueda generar cosas maravillosas. Al menos salir de cosas nefastas. La autenticidad la quise representar con una orquídea que es muy rara de color, es gigantesca de tamaño, el olor no se parece a ninguno y es delicioso y huele a las 3 de la mañana, yo no sé quién la poliniza, es totalmente fuera de serie, y yo con ella me quise referir a que en cualquier contexto social en el que uno viva, cualquier ser humano de cualquier lugar está siempre sometido a un montón de normas que pretenden que uno se ajuste a un modelo al cual en realidad ninguna persona encaja. A todos les sobra algo que hay que mutilar para poder encajar en un prototipo que es falso, porque nadie obedece completamente a ese estereotipo. Entonces se supone que nosotros tenemos que hacer muchas cosas para una aceptación que en realidad es una negación. Y con esta carta yo lo que quise es incitar a que las personas, más allá de que nuestras cualidades y nuestras características sean reconocidas o no, las disfrutemos, porque esas son las que tenemos, no tenemos otras, lo demás sería demagogia, y en realidad gocemos de nuestra autenticidad, de nuestra diferencia, que más bien es fascinante, que seamos 8.000 millones, cada uno distinto del otro. El entorno es una plantita que tiene mucha importancia ecológica para los ecologistas, porque crece en terrenos muy degradados, porque es capaz de sobrevivir con poquísima agua, también produce en sus semillas es una oleaginosa, y se ha pensado que sus semillas pueden producir biocombustible, tiene un gran potencial para los ecologistas. Por eso lo usé como un signo del entorno para referirme a que uno, a pesar de esa autenticidad que hablé antes, por eso es que la secuencia fue surgiendo y después me di cuenta que igual tuvo sentido. A pesar de esa diferencia, igual somos parte de un tejido, aunque cada hilo sea distinto. Y es muy útil saber que somos parte de ese tejido, saber tener una relación armónica con el medio ambiente natural que nos rodea, o con el medio laboral en el que estamos, o con la familia, o con los vecinos. Es decir, esto llama la atención sobre el hecho de que pertenecemos a algo más y vale la pena tenerlo en cuenta y sostenerse en esa tela. La discreción es otra de las plantas, la segunda que les dije que yo no sembré, como la planta Caracas. Esta sí creció dentro del jardín, pero es tan discreta, tan chiquita y tan finita, que yo, a pesar de que vi que iba saliendo y saliendo, no la quité como al resto de los montes. Y ella al final se ganó su lugar y ahora es parte de mi jardín. Y para mí representa esas situaciones extremadamente competitivas, esos ríos de piraña donde hay una sola matazón, y en los que es más conveniente el bajo perfil, el enfocarse directamente en lo que uno quiere hacer sin muchos apavientos, y probablemente eso rinde muchos mejores frutos que una competencia descarada y abierta.
es otra carta parecida a la austeridad, pero se refiere a otra sutileza. Aquí viene la ofrenda. Estas últimas 3 cartas eran para mí muy importantes y tenían que ver con aprendizajes que tuve con grupos indígenas, por ejemplo con los Kogi de Colombia. Ellos dicen que vivir, la vida es un intercambio continuo. Ellos no tienen ningún recurso, no agarran nada de la naturaleza sin haber dado las gracias previamente. Y si van a agarrar un mango, le ofrecen humo de tabaco, alguna piedra o algo. Cada cosa que consumen la agradecen de alguna manera material, dicen ellos, como una ofrenda de algún objeto, pero sobre todo espiritual, porque ellos dicen que el universo completo existe de 2 maneras. De manera espiritual, primero, o sea, en forma de idea, de un concepto que luego se manifiesta en forma material. Y todas las cosas tienen un lado en espiritual y en material. Y cada vez que van a hacer una ofrenda tienen que hacerla de las 2 maneras, pero la ofrenda en material está sujeta y limitada por nuestros recursos. Depende realmente de lo que tengamos, lo que podamos dar. Pero en la manera espiritual no tenemos límites. Ahí podemos ofrendar todo. Y por eso es mucho más importante la manera espiritual, que en realidad es las ganas de dar. O sea, la naturalidad de saber que uno da y recibe. Y entonces estar dispuesto a dar y estar igualmente dispuesto a recibir, porque la generosidad es de los 2 lados. Recibir es una forma de ser generoso también. Aquí usé una planta que sus frutas son sumamente vistosas, violeta, además, que es un color como de espiritualidad, y apenas están listas, un montón de pajaritos vienen a buscarla. Aquí fue una de las cartas que necesité ayuda con mi profe Trudy. Yo no tenía idea de cómo manifestar el perdón, y ella me dijo: busca la planta más humilde de tu jardín. Y escogí al musgo, que ni siquiera lo siembro yo. Él crece en los rinconcitos donde hay un poquito de humedad, arriba en las tejas, entre las piedras. Y esta carta para mí es muy importante porque, bueno, es una de las que en la psicoterapia continuamente se me aparecía, y no necesariamente se estaba refiriendo a perdonar a los demás, sino a perdonarme, porque hay personas que somos muy severas, se manifiesta en una severidad hacia afuera, pero sobre todo hay una severidad hacia uno mismo, y es una continua flagelación. El perdón se refiere a la humildad de aceptar que uno comete errores, que es imposible no cometerlos, o sea, siempre la vamos a cagar, y una vez que sabemos que eso pasa, se nos quitan también las ganas de ser jueces de los demás, porque sería imposible. Una vez que tú sabes que todos estamos en una condición de errar, queda entonces la limpieza de que tampoco se lo vas a exigir a ningún otro. Por último, esta fue otra que también pedí ayuda y me dijeron: mira, para la paz, búscate una planta que le vaya bien en el sol o en la sombra o como sea. Y escogí un helecho arbóreo nativo de Caracas, además, porque este tarot completo es un homenaje a Caracas. Y esta planta para mí representa el que uno siempre debe tratar de hacer lo mejor que puede. Esforzarse y esforzarse para hacer lo mejor con las herramientas que uno tenga, lo mejor que esté en tus manos. Pero también aceptar que hay un montón de cosas que no están en tus manos, y sobre esas no tener la libertad de aceptarlas y ya. La paz consiste en hacer lo mejor que tú pudiste siempre y aceptar lo que no estuvo en tus manos porque no estuvo en tus manos. Entonces ya yo aquí tenía 33 cartas y íbamos a mandar a imprimir. Pero resulta que yo no había entendido bien y me dijeron que solo podían imprimir a partir de 40 cartas. Entonces, claro, otra vez, otro mes y medio, volví atrás, pero me di cuenta que hasta ese momento yo no había incluido algo esencial en el jardín, que son los animales. El número 7, para los Yoruba, que es una religión africana muy parecida al panteón griego, el dios Hermes, Eshu, el dueño de la palabra, el conector, tiene asignado el número 7, que es un número de movilidad, es un número muy activo, y justo faltaban 7. Y justo los animales son los que conectan, son los que se mueven, son los Hermes del jardín. Entonces, comencé una última secuencia, la resiliencia. Esta carta también para mí era muy importante porque tuvo que ver con la pandemia y con las circunstancias que aparentemente eran oscuras. Las lombrices de tierra viven enterradas, no se les ve, se alimentan de lo podrido, de los detritos, de los desechos, y los convierte en el mejor abono que un jardinero puede tener. Es el más cotizado de los
abonos en los viveros. O sea que ellas son alquímicas, ellas transforman lo peor en el mejor abono. Además, si uno corta una lombriz en 2, tiene 2 lombrices, y si lo cortas en 3, tienes 3 lombrices. Entonces es la capacidad de recuperarse, es la resiliencia. En este caso yo me quise referir a que siempre, en todas las circunstancias oscuras, uno tiene varias opciones. Ahí esta lombriz tiene 4 cabezas porque hay 2, pero si, mientras más la pique, más opciones va a haber, y eso significa más opciones de recuperarse y de convertir esa situación que aparentemente está estancada y oscura en la situación más fértil y productiva. Eso me pasó a mí. Yo estaba en la cuarentena, me quedé preso casi, pudo haber sido una tragedia para mí, y en realidad me hizo generar uno de los trabajos que más satisfacciones me ha traído, que es este tarot del jardín. Otra que iba directamente con mi personalidad es la paciencia, que no la tengo. Aquí quise hablar de la chicharra, que pasa 17 años enterrada en forma de larva para finalmente salir y estar apenas 2 o 3 semanas como adulto y morir. Las mitologías de los Kogi, para ellos el mundo es un telar y vivir es estar continuamente tejiendo, y ellos dicen que cualquier tejido que uno vea, un bolso, un gorro, cualquier tela que tenga algún defecto en algún punto, significa que quien lo tejió no estaba concentrado. Ellos hablan de concentrarse, dicen respirar. Todo lo que uno haga tiene que respirarlo, porque si no, si tú estás haciendo una cosa y pensando en otra, la que hagas va a quedar mal y tampoco hiciste la otra en la que estabas pensando. Es solo pérdida de energía y de tiempo. Entonces la concentración, que en este caso la araña no solamente tiene que hacer una tela perfecta, sino que tiene que estar concentrada en cualquier cosa que roce la tela para poderse alimentar. La sincronía, que es la ranita de Caracas, yo la quise poner porque, bueno, primero porque para los caraqueños es muy emblemático. Uno escucha desde niño, yo recuerdo el concierto de ranas, que uno no puede creer que sean independientes unas de otras. Parece un concierto perfecto, como con muchos tonos distintos, como si fuese una coral. Efectivamente, están sincronizadas, y están además sincronizadas con la lluvia. Apenas huele a lluvia, ya las ranas están eufóricas cantando. Y con esto quise referirme a la sincronía de, un poco parecido a lo que hablé antes, que todos pertenecemos a un tejido. Aquí me refiero a saber qué es lo que se necesita en cada momento, qué es lo que se necesita en esos tiempos, y juntar nuestra vocación y nuestros esfuerzos con lo que es preciso hacer. Si eso es posible, cuando eso se logra, eso es la sincronía y es una fuente de satisfacción. Por último, el mensaje. Para mí los colibríes son unos pajaritos excepcionales. Yo hice mi tesis de biología en un bosque tropical comparando las comunidades de colibríes, y por eso me enteré que en muchas mitologías, para los mayas, los colibríes son los mensajeros entre los dioses y los hombres. Para los Yanomami fueron los colibríes los que le robaron el fuego de la boca al caimán. Para los Kogi fueron los que le robaron la semilla de coca a la primera diosa de la coca. Entonces esta es una carta de bendiciones, de satisfacción también. Y para cerrar este grupo, se refiere a que uno tiene que estar atento para esa sincronía de la que habló la carta anterior, a los mensajes que están continuamente en todas partes. Si uno presta atención, las cosas todas están hablando siempre de lo mismo. Y así hay quien sabe leer las cartas, y hay quien sabe leer las pecas, y hay quien lee el tabaco, y hay quien lee a las personas. Está todo actuando al unísono, todo está sincronizado, y lo único que hay es que estar atento a los mensajes, porque esos mensajes llegan de muchas formas, y quien esté atento a los mensajes entonces tiene las posibilidades de crecer. Y con esto cerramos el tarot del jardín. Gracias. Y si quieren preguntar algo, pregunten, pidan por esa boquita. Yo quería preguntarte, ¿cómo lograste, creo que te lo pregunté, pero ya lo olvidé, cómo lograste que la luciérnaga tuviera el brillo? ¿Cómo fue ese proceso para la fotografía de la luciérnaga? De hecho, la luciérnaga fue muy difícil de lograr porque en la parte de atrás de mi casa hay un patio, pero yo eso no lo considero mi jardín. Ahí comienza para mí la selva, porque eso está fuera de mi control. Y yo veía todas las noches las luciérnagas allí, pero altísimo. No sabía, y
googleé cómo se atraen las luciérnagas. No encontraba manera de agarrar las luciérnagas, no sabía, la iba a dar por perdida y apareció una en mi cocina. Por primera vez en 45 años una luciérnaga bajó a mi cocina y estaba como dormida. Estuve posando arriba de una bromelia durante el día y la tuve ahí cuidada, y de hecho la fotografié primero de día por si me iba a tocar photoshopearle el culito y ponerle una luz artificial. Pero llegada la noche, ella empezó a revivir y la llevé para la parte de atrás. Había llovido, ella está puesta sobre una espiga que está mojada. Eso no es una espiga de pasto que estaba todavía mojada. Y cuando la puse ahí, se mojó, ella empezó a titilar y empezó a caminar. Me costó, por supuesto, 70, 80 fotos. Siempre, todas llevan muchos intentos. La del mundo fueron como 700 fotos para escoger una. Pero una vez yo la puse abajo de esa espiga, ella subió y llegado a ese punto, se despidió. Se fue para la oscuridad. Consentidas. Bueno, a mí me gusta mucho el mensaje porque es que además yo conocí a los colibríes. Ellos son tan rápidos y tan autónomos que no tienen miedo. Eso yo lo pude ver en mi tesis. Yo ponía una silla en el bosque y donde había una bromelia, yo me sentaba al frente y sabía que el colibrí iba a venir, porque además tienen un metabolismo tan asombroso. Ellos baten la sala 120 veces por segundo, que ellos no pueden dejar de comer. Cuando yo ponía las mallas en las que los capturaba, yo los capturaba y les ponía un color y los volvía a soltar. Cuando yo tenía que ir a revisar esas mallas cada 15 minutos, porque si pasaban más de 15 minutos, yo los iba a tener que reanimar con azúcar, porque tienen que estar comiendo todo el día o se desmayan. Entonces, cuando esto es un tipo de sábila distinta a la que usé como el Papa, cuando empezaron a salir los capullos de esto, que fue hacia el final, cuando ya yo estaba haciendo los animales, yo sabía que el colibrí lo tenía ya en la mano, porque apenas, este fue el primer día, mira que son las primeras flores, las de abajo, las que están abriendo. Esas flores yo vi que venían los capullos, y el primer día ya yo sabía, me senté, yo no tenía un lente de aumento, yo estaba a 50 centímetros del colibrí, me que senté, puse la mano y esperé, y llegó. Yo solo hice 10 tomas. En la primera él se fue, pero tenía que volver. Necesitaba azúcar urgentemente. Y entonces volvió. Y así lo agarré. Porque en cambio el mundo, este pajarito sí tiene mucho miedo. Él es más vulnerable. Y aquí yo tuve que poner un trípode con flash. Esta es otra de mis cartas preferidas, por supuesto. Y yo me fui. Y ahí salieron 700, 800 fotos que después yo revisé a ver en cuáles el pajarito estaba en dónde, porque a veces no estaba o a veces estaba por debajo, pero hubo una perfecta. Y esa planta para mí también, esta es una de mis cartas preferidas porque esa planta es tan asombrosa, ese color. Me costó, esta es como la versión 17, porque nunca lograba reproducir ese color que uno no sabe si es verde o es azul o qué color es muy difícil, pero así mismo como es de difícil es de atractiva la flor. Y esta es otra de mis preferidas. Y la otra, bueno, muchas son mis preferidas, pero esta, porque yo nunca había visto esa flor y porque esa carta representa una cosa muy bonita, que es, pues, entonces todo lo quiero planificar y yo quería que hubiera 22 mayores y 22 auxiliares, para que cuando yo los dispusiera en una tabla de 40, que es esa tabla que está al final, fueran dos filas de igual cantidad de arcanos. Pero yo pensaba ponerle un color distinto al borde de los auxiliares que el de los arcanos mayores para diferenciarlos, solo que después me di cuenta que precisamente lo que tenía era que integrarlo. Entonces llegué a 44, porque si ponía 40 no iba a ser perfecta la fila de 22. Entonces ahí yo tuve 4 cartas que luego retiré porque eran exceso para mí y porque eso no era razón para meterlo en el tarot. Ahí yo estaba haciendo un relleno y no debe haber relleno, era importante el contenido. Entonces saqué a mi perra, que era la lealtad, porque en realidad ella destruye el jardín, ella es enemiga del jardín. Saqué a la abeja con la que iba a hacer el trabajo. O sea, saqué por distintas razones y en algunos casos fueron razones técnicas. Y hubo 2 fotos que yo tuve que hacer con el celular porque no tenía un lente de aumento. Una fue la abeja, que representaba el trabajo. Otra fue una que
tal vez en otra edición yo incorpore. Una mañana yo me desperté y en mi almohada había un escorpión. Y me impresionó, por supuesto. Entonces yo agarré ese escorpión y lo tuve en un frasquito y lo alimenté y lo quería bastante. Era como una mascota. Yo tenía que haberlo llevado a la clínica donde hacen el antídoto, para eso lo atrapé, pero en el fondo se convirtió en mi mascota y le daba comida. Y un día murió y me dio tanta tristeza que dije, lo voy a convertir en arcano. Y lo convertí en arcano. Y era la defensa. Para mí era muy importante poner la defensa porque yo tengo una circunstancia que los astrólogos comprenden y los demás no, pero yo tengo Marte en Venus, el dios de la guerra, lo tengo en la zona del amor. A mí no me gusta el conflicto, no me gusta el peo. Para mí defenderme es una situación siempre incómoda y cuando ocurre es explosiva y desproporcionada porque me lo callé cuando no tenía por qué. Entonces era una lección que yo quería poner ahí. Uno no tiene que atacar, pero todos tenemos cómo defendernos. Todos los seres de la naturaleza tienen cómo defenderlo. Lo cierto es que él estuvo en el primer mazo que imprimimos, porque yo imprimí un primer mazo en Madrid, en Berlín, y que al final no me gustó porque se rayaban, no tenían la buena calidad de estas cartas. Al final la calidad fue asombrosa con el antirrasguño y no sé qué. Esa no me gustó. Y en esa estaba el escorpión. Yo no la tenía, yo nunca lo vi porque lo vio Tomás en Berlín, yo no alcancé a verla y de una vez se canceló ese sitio. Pero resulta que el 15 de marzo de este año, o sea, exactamente un año después, a mí me llegó a Caracas un paquete que me mandaron de España y habían metido ese mazo para que yo lo viera. Todavía no estaba impreso de verdad. Cuando ese mazo me llegó por Liberty Express, yo fui a buscarlo en la oficina y yo soy obsesivo como pocos. Yo habría agarrado el mazo en situaciones normales y sin salir de la oficina ya habría leído mi tarot. Pero en lugar de eso yo me lo llevé a mi casa y no lo leía. Pasé toda la tarde pensando, coño, ahí está el tarot y no lo reviso. Más tarde. Me acosté a dormir. Y una vez que me acosté, porque por un lado no le prestaba atención, pero tampoco me lo sacaba de la cabeza en absoluto. Entonces prendí la luz y dije, yo no puedo hacerle esto a mi tarot. Entonces me reincorporé, barajé, leí las cartas y me salió el escorpión. Y me dio mucha rabia porque ya él no estaba en el tarot, ya él no era un miembro del mazo. Justo me viene a salir ese. Lo siguiente que me salió no lo comprendí, me dieron unas ganas severas de llorar porque dije, esto es un fraude de tarot. Yo tengo un año trabajando en algo que ni yo mismo me sirve de nada. Al día siguiente me llamó una amiga y me dijo, mira, tienes que hacerte la prueba de COVID porque ya 4 de los 6 que estuvimos en la cena han dado positivo. Entonces, el miércoles, había sido un lunes, el 15, el martes me dicen eso, el miércoles me tomé la prueba, el jueves la doctora me dijo, chamo, tremendas defensas, tienes COVID y ya se te está quitando, ya tienes defensa. Mi escorpión me lo había dicho. En una futura edición vuelve a entrar el escorpión y el que no me guste de esta edición saldrá en su lugar. Mire, ¿y tienes esas 4 cartas ahí para verlas o no? Uy, no. ¿No? No la tengo. El escorpión estaba muy bello. El asunto es que no resistía para mí la ampliación. Y yo pensaba simultáneamente en el mazo y en la exposición. Yo excluí al escorpión porque yo no lo iba a poder ampliar del mismo tamaño que las fotos que hice con la cámara profesional, porque a él lo tomé con el celular. Y pensando en la exposición y no en el tarot, porque su contenido sí me convencía. Pero bueno, me tocaba sacar varias. Siempre es bueno sacar cosas, es mejor quedarse corto que aburrir, ¿no? Y que reiterar. Y ya el que yo estuviera inventando 18 cartas era una audacia extrema como para irme Entonces, bueno, asumí con un poco de tristeza que había 2 que no tenían la técnica y había 2 que no tenían que estar. Y fueron para afuera. La otra era la serpiente. Y la serpiente salió... yo siento que ya estaba incluida en varias de las cartas que tienen que ver con la sabiduría y con la resiliencia. O sea, también ya su significado estaba
distribuido en otras, y esa foto era la única de todas que tenía un primer plano enfocado y el fondo desenfocado. Entonces también fue otra cosa técnica por la que no la metí, a pesar de que sí hay un símbolo del jardín desde todas las mitologías, es la serpiente, que es la sabiduría, pero bueno, esa quedó fuera. Coño, chale, yo traje un vino, pero yo no pensaba que íbamos a venir tal. Mira, Antonio, creo que el desenfoque es absolutamente válido, porque la serpiente, si la enfocas es sabiduría y si la desenfocas es otra cosa. Es decir, que es un lenguaje visual ya, el de estar desenfocado. Lo que pasa es que no te arriesgaste por artista. No, eso es para Virgo. Él tiene Yo que soy muy tener- Virgo. Es un Virgo, él tiene que hablar de un Virgo. A mí me costó muchísimo hacer este trabajo porque fue entregarme por primera vez en algún trabajo en mi vida a una espontaneidad a la que no estoy acostumbrado, a que las cosas iban apareciendo, iba para adelante, iba para atrás. Yo quería hacer 22, me decían que 33, no hay peo, me decían que 40, no hay, mete esto, saco surf. Disfruté muchísimo de una flexibilidad que, aunque no fue completa, por supuesto, porque yo nunca lo voy a hacer, fue una cosa increíble aprender a trabajar así, aceptar las cosas que iban viniendo y además estar atento, como dice la carta del mensaje, a qué cosas se iban manifestando. Yo muchas veces me sentía usado por un tarot que querían hacer y me estaba utilizando a mí para que produjera tales o cuales cosas, para que metas este y no saque aquel, que por ejemplo a mi perra la metía, juro. Entonces fue una experiencia para mí muy novedosa de pues hacer las cosas como iban saliendo dentro de lo que pude. Y además me tardé un montón porque claro, aunque fui espontáneo, bastante perfeccionista soy, no, hasta que no di con el sitio donde imprimieran unas cartas. Yo nunca he visto unas cartas impresas con la calidad de este mazo, pero eso significó año y medio, muchos golpes, 3 intentos en 3 imprentas. Terminé imprimiendo en China con una compañía gringa, el transporte fue un dolor de cabeza, pero quedaron poderosas. No se paren para yo buscar el vino, que no tengo a quién pedírselo. Una gota porque